Bueno, señores, aquí estamos ya en las 6:45 y esos 7 minutos que quedan los dividiremos como mejor podamos. Así que usted Aterrizo aterrice y rápidamente. ¿Por páseme el qué micrófono. mi comentario con relación a Jean Alain Ay, Jehová. en el entendido de que es una ineptitud su trabajo en la Procuraduría? Quiero que él nos dé respuesta a los dominicanos de que hasta dónde se llegó en las últimas consecuencias con el caso de los tucanos, el caso de Odebrecht, el caso de Punta Catalina que está ahí, el caso de los Tres Brazos. Solamente con esos 4 casos, y ahora este caso donde se tenía más de 20 años persiguiendo a César el Abusador y se le escapa de entre las manos a Jean Alain, que se supone que tenían una orden para apresarlo desde el jueves antes y se hizo el martes próximo. Todo esto es lo que me hace a mí entender como dominicano. Usted puede tener su propio juicio que Jean Alain en la Procuraduría es un fracaso. Y voy. Escuchamos en estos días a Jaime Aristi Escuder, que es el administrador de la Punta Catalina, hablar de que esa empresa va a ser vendida. De hecho, aquí en esta misma emisora, hablaba de que a final de este año ya habrán inversionistas extranjeros, cosas que uno no entiende mucho, porque precisamente la razón por la que se empezó a construir Punta Catalina fue precisamente porque el negocio con los generadores privados tenían tumbado de un lado al gobierno, se dice, y ciertamente es así. Tanto es así que hubo incluso hasta una estafa millonaria de la que después se hicieron los locos desde el mismo gobierno, y es así que uno no la entendió, por ese 49% que tienen ellos en la generación y demás, y que involucraba a las más grandes empresas generadoras y esto. Y bueno, cuando tú escuchas eso y tú te vas y revisas el decreto en el que fue nombrado administrador de las puntas de las Catalinas, administrador, que parece que fue un error, porque ahí poco hay que administrar, de Jaime Aristi Escuder, ahí hay algunos elementos interesantes que tienen que ver con la función de este señor, que es establecida en el mismo decreto que tengo en mis manos, por supuesto, del propio Danilo Medina, que era el de dar seguimiento a las recomendaciones del informe de la famosa comisión aquella para que se implementara esa función que no ha sido cumplida mínimamente, del que era vocero justamente Jaime Aristi Escuder. El cargo que está subordinado totalmente a la CDE por debajo del Consejo y de su presidente ejecutivo. En el famoso informe recomienda entonces la no venta de Punta Catalina al sector privado y que permanezca 100% estatal. Eso significa que la solución que ellos están planteando precisamente, bueno, se contrapone con el propio mandato que hacía en ese decreto en el que nombraba Jaime Aristi Escuder administrador de las generadoras a carbón, las Catalinas. Y luego después de eso, primero se hace la auditoría de Punta Catalina, antes de entonces así, con mucho orgullo. Yo no entiendo por qué los periodistas no le preguntan. A mí me encantaría y yo le invito y ojalá que pudiera ser, aunque además tiene un programa aquí en esta emisora, viniera en algún momento a conversar con nosotros a la mañana, Jaime Aristi Escuder, porque quizás podría arrojarnos luz sobre una serie de preguntas que nosotros tendríamos para hacerle, y la invitación se la hacemos públicamente. Habla de la auditoría y a partir de la auditoría se habla entonces de que eso pasaría al sector privado y eso violenta el propio informe de la misma comisión que encabezó Jaime Aristi Escuder y por lo que Danilo Medina después lo nombra administrador de Punta Catalina. Y en esa auditoría nosotros hacíamos una serie de preguntas que tienen que ver con el contrato, que si solo analiza las actividades que fueron relacionadas a pagos asociados al contrato, o si se analizó, por ejemplo, si el precio del contrato era justo o si no era justo, y si el licitante virtual que había nombrado Andy era correcto, si no era correcto, que opinara también incluso sobre la solicitud que había hecho por la evaluación técnica realizada por Stanley a las ofertas que fueron presentadas por Ramón Flores e Isidoro Santana en la condición de ellos de comisión de licitación de la CDE para que evalúe las ofertas técnico-económicas que fueron presentadas. Y otros datos interesantes que con personas expertas nos hemos estado orientando y nos han observado respecto de la mentada auditoría, si la CDE, si ciertamente los datos que aparecen ahí con los pagos realizados
pasado hasta el 31 de diciembre del 2017, si la CDE había pagado alrededor de 4 millones de dólares en asesorías ambientales, o sea, 537,000 euros más 2.8 millones de dólares más 36.5 millones de pesos. Le preguntaríamos también a ellos si la CDE ha pagado más de 4 millones de dólares en asesoría financiera, y esos datos observados y analizados por expertos a partir de esa auditoría que se hizo y que pasó sin pena ni gloria, porque aquí no se van a detener a nada de eso, y con que el vicepresidente ejecutivo de CDE se siente con sus funcionarios al lado en una rueda de prensa que todos cubren y ponen en primera página y nadie pregunta nada. Bueno, preguntarles que si ellos le han pagado a Stanley Consultant unos 28.57 millones de dólares por la supervisión, o si la CDE ya pagó cerca de 9 millones de dólares, ¿verdad?, para que el trabajo de ellos, bueno, pues esté ahí a través de todo esos medios, ¿no? La CDE si ya pagó unos 244 millones de pesos, equivalente a unos 50 millones de dólares en sueldos del personal de la CDE. Si pagaron ellos alrededor de 1 millón de dólares, o sea, 971,000 dólares más 6 millones de pesos en asesoría técnica. Y le preguntaríamos también que si ellos han pagado en asesoría legal, principalmente en firmas internacionales responsables de llevar los aspectos legales de la demanda en arbitraje. Ustedes recuerdan aquella demanda que tenemos por 708 millones de dólares, que son unos 4 millones de dólares, si ellos pagaron por eso y cuándo pagaron. O sea, que todos esos gastos mencionados, que es mucho dinero y que nos hacen a nosotros perder de vista con tantas cifras millonarias, más gastos que ha incurrido la propia empresa estatal, la CDE, no pagados a contratistas entre ese 2017 y 2019, y los intereses, por supuesto, de comisiones durante 6 años de construcción que se sitúan, según los expertos, alrededor de 450 millones de dólares, más las reclamaciones nuevas que se agregan también, que son una especie, como mismo ellos los nombran, de huesos y piltrafas que simplemente le quedarían al Estado en esta transacción que dice el administrador de CDE que se va a realizar a final de año con la venta de un buen porcentaje de las plantas a carbón Punta Catalina al sector privado. ¿Qué le va a quedar al Estado, señor Jaime Aristi? Nos encantaría poder hacer esas preguntas y hacerlas con usted sentadito al lado para que las respondiera. ¡Llévatela!